Cuando nuestro Señor Jesucristo terminó ese sermón que es muy conocido entre los cristianos, que se titula el Sermón del Monte, Él lo terminó con una parábola que también nos es bastante conocida. Y es esa parábola de la casa sobre la roca y la casa sobre la arena. Y dice así en Mateo 7, 24 al 29. Mateo 7, 24 al 29. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, las anteriores, todo el sermón del monte, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Dice, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué no cayó? Dice, porque estaba fundada sobre la roca. Y sigue. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y dice, y entonces descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y luego dice, cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Todos nosotros hemos pasado por allí en la Biblia, lo hemos contemplado este pasaje y hemos escuchado muchas exposiciones, sermones, prédicas sobre este pasaje. Y de verdad que es uno de los pasajes muy significativos para nuestra vida si nosotros le ponemos atención. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? Estaba hablando del hombre, del ser humano. Él está diciendo, el ser humano es como una estructura. Y yo dijera, sí, es que es una estructura. El ser humano es una estructura que está compuesta por espíritu, alma y cuerpo. Y esa estructura ha de permanecer o permanece en la tierra por un determinado tiempo. Cuando nosotros hacemos una casa, no decimos que dure 50 años o que dure 20 años. No. Nosotros hacemos la casa, ¿sí o no? Y en nuestra mente no está al punto de terminarse, que se caiga. No, en nuestra mente inherentemente está el infinito para esa casa o para esa construcción, ¿verdad? Ahora, nosotros pasamos aquí en la tierra, esa estructura pasa aquí en la tierra por un tiempo determinado. Si usted construye un edificio bien construido, como estos edificios que usted ven desde antes de la conquista o en la colonia, que todavía existen, si se les tiene un mantenimiento adecuado, duran mucho tiempo. Si usted va, por ejemplo, Castillo San Felipe, que tiene su par de años, ¿verdad? Si usted va a otra parte allá en las culturas más antiguas como Europa y allá de ese lado,
usted verá estructuras muy antiguas que todavía están paraditas, siempre y cuando les hayan hecho un buen mantenimiento. Ahora, ¿qué es lo que sostiene una estructura? Eso, los cimientos, ¿verdad? Los cimientos, la base y el mantenimiento. Amén. Algún día hablábamos y uno lo ve por ahí, una casa la dejan sola y al par de años está deteriorada. La estructura la sostiene la base, los cimientos y el mantenimiento. Decíamos, pero nuestra estructura física pasa un tiempo aquí determinado, pero eso no fue el diseño original, que nuestra estructura física, espiritual, etcétera, estuviese en la tierra por un tiempo determinado. No lo fue. Génesis capítulo 2, versículo 7, dice, entonces Dios formó al hombre, ¿del qué? Del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre ¿qué? Un ser viviente. En otra versión dice, un alma viviente. Escucha ahora, dos cosas bien importantes que tiene la estructura, su persona, como dicen allá arriba, su persona. Dos cosas bien importantes que tiene su persona, que tiene usted. Está hecho de tierra, que es polvo, pero ojo, hay algo más fundamental que, bueno, yo no diría más fundamental, porque para que un ser tenga el aliento de vida, debe tener una estructura física. Amén. Porque hay otros seres que tienen estructura física, como un animal, pero no tiene el aliento de vida. ¿Está conmigo? Entonces diga conmigo, yo tengo dos elementos importantes. O vamos a decirlo al contrario, me compongo de dos elementos importantes: polvo, igual tierra, y soplo o aliento de vida. ¿Estamos? Génesis capítulo 2, versículo 8. El Señor colocó a ese ser, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Dónde lo puso? Ojo, Dios creó un ser con dos elementos, vamos a hablarlo así, dos elementos importantes: una estructura física y un soplo, un aliento de vida. ¿Están conmigo? Génesis capítulo 2, versículo 9, deben estar atentos, porque hoy hay bastante Biblia. 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ojo, miren cómo vamos. Ya eso ustedes lo sabían, pero vamos para adelante. 3 clases de árboles, alguna vez hablamos de eso aquí. No solamente creó este ser viviente de la tierra, con compuestos como la tierra y el soplo de vida, sino que lo colocó en un lugar excelente y levantó, construyó, creó allí 3 árboles. El árbol de la vida, ¿cuál? Dice, primero, todo árbol delicioso a la vista y bueno para qué. Diga conmigo, y bueno para comer. Y luego dice, también el árbol de la vida o de vida en medio del huerto. Diga, el árbol de vida. Y dice que también que estaba, y el árbol de la ciencia del bien. Mire que no dice, otra vez, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Ese es uno. También el árbol de vida en medio del huerto. Y también estaba el árbol de la ciencia del bien
y del mal. Primero, el primer árbol es el árbol natural, el árbol de la naturaleza. Los árboles, toda especie de planta, y dice por allá adelante, lo vamos a ver, que era para comer. Pero también el segundo árbol es el árbol espiritual, el árbol de la vida. El árbol de la vida es el árbol espiritual. Y el tercer árbol es el árbol que tiene que ver con con el enemigo que estaba allí. Y ese árbol solamente lo entendía el alma del ser humano. ¿Está conmigo? 3 árboles. 1 para mi alimento. 2, los 2 primeros son de alimento. Me alimentan el cuerpo y me alimentan el espíritu. Y el tercero es el árbol que puede pegar directo al alma de esa estructura que Dios había hecho. Cuando Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, le puso cuerpo, le puso espíritu y le puso alma. Cuando Él sopló, la Biblia dice, fue el hombre un alma viviente o un ser viviente. Entró el espíritu y entraste tú también. Entré yo. Amén. Eso es lo que estamos enseñando allá arriba. Es necesario conocernos. Cuando el Señor te sopló, entró el espíritu tuyo, pero también entraste tú y te puso el cuerpo. Ya había puesto el cuerpo. Amén. Eres otra vez la estructura espíritu, alma y cuerpo. Bien, amados míos, el polvo de la tierra, el aliento de vida, la estructura intangible es la estructura espiritual. Y para eso hay un árbol para que lo alimente. El lugar donde lo puso, tenía que guardarlo, tenía que protegerlo. ¿Cuál era el lugar? El Edén, el mundo, el nicho ecológico donde vives. Valledupar, el Cesar, Colombia. Es tu nicho ecológico. Amén. La otra vez decíamos, nada de basura. Procuremos no tirar las basuras al río. Es nuestra responsabilidad. Nos lo entregó y que lo guardáramos. Y también dijo, y labren, trabajo. Eso lo hemos dicho varias veces. Ojo, guarden el sitio donde viven. Aseo. Y a trabajar se dijo. El cristianismo no es para vivir de vagos. La Biblia no avala a nadie que ande de vago pidiendo plata en la calle. La Biblia nos enseña a labrar. Labre lo que sea, pero labre. Trabaje, no robe. No engañe a nadie. Eso no es bendición. No se las tire de vievaracho ni de avión. Porque a los aviones también se caen y se caen muy fuerte. Se estrella. ¿Usted me está escuchando? El lugar donde lo puso el Señor, hay que protegerlo. Richard, ya que vamos a proteger, pero lo que queda, los arbolitos que quedan por ahí. Bueno, la gloria sea para el Señor. Trabajo. Producción, que haya producción, trabajo sin estrés, sin presión. Eso fue lo que Dios organizó. Hay que trabajar, dijo Él, los puso a trabajar, pero no con estrés, no con opresión. Hoy el día es trabajo con estrés y trabajo con opresión. De tal forma que si usted se descuida, el trabajo lo consume. El trabajo lo alimenta de tal forma que lo consume su tiempo, consume todo lo que usted es. Se vuelve trabajo, ya no es criatura de Dios.
y no va para ningún lado. ¿Usted me está escuchando? Ahora, Dios ordenó lo siguiente: de los 3 árboles ordenó 2 para el sostenimiento, para comer, para sostenernos. Génesis 2, 16 y 17, por favor. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres. 2 árboles, de todo el árbol del huerto, 2 especies habían: el árbol de la vida, ¿y cuál otro? Y el árbol delicioso para comer, y el otro era el 3 de la ciencia. Pero no le dijo: coma del árbol de la ciencia del bien y del mal. Solamente está diciendo: más del árbol de la ciencia del bien y del mal no coman. ¿Por qué no coman? Porque si lo comes, ¿vas a qué? A morir. Escuche esto: solamente se autorizó a alimentarnos, para alimentarnos de los 2 primeros que mencionamos. 2 árboles: el que sostiene tu cuerpo, tu salud, y el otro que lo vamos a ver ahora. Génesis 1:29 dice: todo árbol, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será ¿para qué? Para comer. Hay algunos que son venenosos, hay que tenerles cuidado, pero la mayor parte es para nuestro alimento. Amén. Muy bien. Ese es el árbol, yo lo llamo el árbol natural, la especie, ¿qué? El mundo, el área, el reino vegetal, para que usted y yo nos alimentemos. Por ahí debe estar José Flores, que no es nada mío, es otro ramillete, otro ramo. Y él me estaba diciendo en estos días, hablándome sobre la comida, comer bien. Comer bien, amados. Debemos ya preocuparnos por comer bien. Comer bien no es ir al restaurante de 54 estrellas que le cobran a usted cada estrella. No es comer bien. Comer bien es saber comer. Yo estoy batallando con eso, porque me gustan mis 2 arepas. Pero hay que empezar a comer bien, amados. Hoy los muchachos están muriendo por comer mal. Muy jóvenes están muriendo. Así que el árbol natural, el árbol que el Señor dejó para alimentar nuestro cuerpo físico, hay que tenerle cuidado. Pero escuche, el árbol espiritual, o sea, el árbol de la vida, tiene que ver con lo de Dios. El árbol de la vida tiene que ver con todo lo que se refiere a Dios, incluyendo la inmortalidad. Mientras el árbol del bien y del mal incluía la muerte, el árbol de la vida incluía la inmortalidad. ¿Usted me está escuchando? Inmortalidad en la Biblia es vida con Dios, vida al lado de Dios, vida en la presencia del Señor. Inmortalidad en la Biblia es vida sin la presencia del Señor y vida fuera de el reino de Dios. ¿Estamos? Ok, el árbol del ¿qué?
de la vida, el árbol de la vida. Quiero leerles a Lucas capítulo 8, versículos 11 y 15. Lucas capítulo 8, versículo 11, eso. Esta es pues la parábola de la semilla. Es la parábola de Dios. Por favor, me lo pones en la Reina Valera 60. Bueno, esta es pues la parábola de la semilla. Es la palabra de Dios. Sigue, por favor, sigue. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego, ustedes conocen la parábola del sembrador, ¿verdad? Mire, mire, mire. Y esta es la parábola de la semilla. Semilla. ¿Está usted conmigo? Semilla. ¿Qué es lo que engendra la semilla? La semilla engendra la especie o la raza. Amén. Si vamos un poquito más profundo allá, hasta más abajito de la raza, ya entran los nombres científicos, que aquí hay un científico que lo maneja de una forma elegante. La semilla, la parábola de la semilla. El hombre salió y tiró la semilla, ojo, semilla, para que germinara. Una parte cayó a la orilla del camino, otra parte cayó en los pedregales, otra parte cayó dentro del monte y otra parte cayó en buena tierra. Escuche esto, escuche esto. La que cayó en los pedregales, a la orilla del camino, dice la Biblia, vino el malo y arrebató ¿qué? La palabra. Amén, amén. Quitó la palabra. Cuando la persona llega, escucha la palabra, entra en arrepentimiento, recibe al Señor. ¿Por qué lo recibe? Por la palabra que le llegó. ¿Qué es lo que dice acerca del oído? La palabra viene, digo, sí, la palabra debe entrar por el oír primero. Sí, la fe viene por el oír. Escuche esto. El árbol de vida es la palabra del Señor. Porque para hoy nosotros, la palabra del Señor es lo que contiene todo lo de Dios. ¿Usted me está escuchando? La palabra del Señor, que es la Biblia, es lo que contiene lo que es el conocimiento de lo que es la inmortalidad y de lo que es la eternidad. Cuando nosotros nos alimentamos, permitimos que la palabra entre a nosotros, entonces somos alimentados de ese árbol de la vida, que es Dios, que es Jesús. Cuando la persona rechaza, cuando la persona se descuida, estas primeras zonas en donde cayó la palabra, quiere decir hombres y mujeres que escucharon, que recibieron, pero que no tuvieron cuidado con la palabra, con el alimento que estaban tomando, que Dios les estaba entregando, y perdieron lo que habían recibido. Solo una parte, la parte que cayó en buena tierra. ¿Cuál es la buena tierra? Cuando usted y yo realmente queremos alimentarnos de la palabra, cuando usted y yo anhelamos palabra. Déjeme decirle, yo hay veces he desayunado sin tener hambre. ¿Cuántos de ustedes lo han hecho? ¿Por qué? Ahora, 2, 3 días que uno no tenga buen apetito, ¿se preocupa o no se preocupa? ¿Y qué hace? Busca cómo que su organismo le pida o acepte alimentos, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué se preocupa uno?
Porque el que no come, ¿sí o no? Escuche, si el que recibe la palabra no está atento a ser alimentado por ese árbol de vida, déjeme decirle, anda mal. En cualquier momento le cae un virus y el virus se llama pecado. Si usted no está bien alimentado de este árbol de vida, en cualquier momento a uno le cae un virus. Y si uno no tiene la suficiente defensas, que lo asume uno, lo recoge uno con las proteínas, no sé con qué más, fácilmente uno se debilita y muere. Por eso hay mucha gente que se van de las iglesias. Hay mucha gente que está, déjeme decirlo así, perdiendo la salvación, perdiendo la oportunidad. ¿Por qué? Porque no están alimentándose como se debe alimentar. Y hoy por hoy, así como pulula los virus y las enfermedades, también hoy por hoy está aumentada la oferta para pecar. Y si usted no está bien, repito, sustentado con esto, usted no va a resistir. ¿Están conmigo? 2 árboles para alimentarse. Coma bien y pasa de 70 años. Coma chatarra y a los 39, 35 se está muriendo de un infarto. Aliméntese bien de la palabra y nunca usted va a caer. Pónmelo ahí, por favor. Aliméntese bien de la palabra y nunca usted va a caer. Pero para poderse alimentar de la palabra, usted y yo tenemos que ser conscientes de que necesito ese alimento. De que hoy no quiero leer la Biblia, pero debo leer la Biblia. De que hoy no quiero orar, pero debo orar. De que hoy no quiero ayunar, pero debo ayunar. Hoy no quiero ir a la iglesia, pero debo ir a la iglesia. Hoy no quiero ir al grupo, pero debo ir al grupo. Cuando usted y yo hacemos eso, estamos entonces obedeciendo al Señor que dijo: coman de los 2 árboles, no coman del tercer árbol. El tercer árbol es el árbol del bien y del mal, es el árbol de la razón. Entonces, bueno, pero yo creo, esa es la razón, yo creo que buscar de Dios, bueno, cuando me vaya a morir, ¿verdad? Estoy muy joven. Yo no creo que siempre uno debe estar todos los días y que pendiente de Dios. No, ese es el árbol de la razón. El árbol de la razón. Y el árbol de la razón es un buen aterrizadero del demonio. Cuando usted empieza a razonar y empieza a decir, pero es que no es necesario esto y lo otro, el diablo empieza a ayudarlo. Eso es verdad. Eso no es así como allá te dicen. No, ve tú poco a poco y empieza a nacer en uno unas teorías terribles. Yo pasé por ahí. Yo también tuve teorías. Hasta que un día le dije a mi papá: no, ya yo no voy a descansar los domingos para no ir al culto. Yo voy a descansar otro día. Mi papá me dijo: ¿por qué? No, ¿por qué? Porque yo no quería ir al culto. Y como era un muchacho, mi papá me decía: todo el mundo, adelante todo el mundo, atrás voy yo, arranquen. Atrás era para cerrar la puerta y ahí iba con nosotros. Entonces, amados míos, el tercer árbol, que es su razón,
le cuento que es peligroso. El tercer árbol engendra muchas cosas. Engendra rebeldía, desobediencia, que es casi igual. Engendra enfrentamiento con Dios. ¿Saben que hay cristianos que se enfrentan a Dios? Pasivamente, sin que nadie escuche, ni siquiera la voz de él, de la persona, pero se enfrenta con Dios. ¿Cuándo? Cuando nosotros hacemos lo que queremos, nos enfrentamos a Dios. Y sin decir ni una palabra, cuando desobedecemos, nos enfrentamos a Dios. ¿Están conmigo? Bien, es Lucas 8, la parábola del sembrador. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23. Tiene que ver algo también con esto. Dice, ojo, habiendo purificado Él nuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo somos purificados? ¿Cómo? Ese es un efecto del árbol de la vida. Obediencia a la verdad. Cuando somos desobedientes, no estamos siendo alimentados del árbol de la vida. ¿Mediante qué? El Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Dice, amaos unos a otros entrañablemente y de corazón puro. Que salga de las entrañas. Que de las entrañas no salga maldición. Que salga amor. ¿Están conmigo? El siguiente. Dice, siendo como renacidos. ¿No de qué? De semilla o simiente corruptible. La simiente corruptible ya ustedes saben de dónde viene. Del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. Dice, sino de incorruptible. Amén. Por eso dijimos al comienzo, el que nosotros termináramos en la tierra nuestra vida física no fue el diseño ni el propósito de Dios. Perdimos nuestra vida física cuando desobedecimos a Dios y le hicimos caso o nos condujimos por lo incorruptible, por lo corruptible. Por eso dice que siendo renacidos, un cristiano renacido de simiente, no de simiente corruptible, sino de lo incorruptible, dice, por la palabra de Dios que vive y como, y permanece como. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra, dice el Señor, no pasará. Ojo, este es el alimento del árbol de la vida. El árbol de la vida, palabra del Señor. Todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo incorruptible, todo lo que nos lleva a lo eterno, usted lo encuentra en el árbol de la vida, el mismo Dios. ¿Está conmigo? Otra cita, Mateo 4:4. Mateo 4:4 dice, el Señor respondió y dijo, escrito está, no solo que, sino que ¿qué? Sino que vive también de toda palabra que sale de la boca del Señor. Ojo, ahí hay dos alimentos importantes, los dos árboles, miren, no solo, porque el diablo trató de tentar al Señor con el árbol natural, y es lo que nos pasa muchas veces. Cogemos del árbol natural, hacemos nuestro Dios, y no del árbol de la vida. ¿Cuál es el árbol natural? Ese, el de la producción, el del pan, el de la comida, el del ¿qué? El vivir, el vestido, el trabajo, la educación, ¿qué más?
Bueno, todos los beneficios que trae una vida de comodidad. Y no está malo. Yo siempre lo he dicho aquí y debemos practicarlo. Pues si Dios nos dijo que teníamos que trabajar y que guardáramos el huerto y que lo pusiéramos a fructificar, porque Dios sabía que de la fructificación del huerto vendrían los beneficios materiales para cada uno de nosotros. Vendría la bendición de Dios. Dios bendice su trabajo. Amén. Dios bendice nuestro trabajo. Pero ojo, hay reglamentos para un cristiano, reglamentos bíblicos con respecto al trabajo, con respecto a la vida material. Importantísima la vida material. Por eso Dios nos puso en este mundo y nos dio este aspecto material. No para que estuviésemos debajo de un puente, no para que estuviésemos arrastrados por allí. No, la productividad es nuestra, es de los cristianos. La productividad viene de Dios, pero también tiene su reglamento. Amén. El árbol de la vida debe estar por encima del árbol natural. En Mateo el Señor lo dice, y busquen primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y lo demás viene ¿cómo? Me falta una, Juan 5:39. Y dice, Juan 5:39. Los muchachos se ponen a ponerme atención y no están listos. Juan 5:39. Bueno, dice, ahí está. Juan 5:39. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Escudriñen las Escrituras. ¿Quiere que se lo diga de otra forma? No lo trague entero. No crea todo lo que le dicen. Busca usted la palabra, escudriñela, léala. Estúdiela. Pregunte si no sabe. Pronto hay otro que sabe más que usted. No trague entero. No todo lo que dice la televisión, la radio, la gente con respecto a la Biblia, no todo es verdad. La mentira muchas veces se cabalga en el lomo de la verdad y hay que darse cuenta. Escudríllenla, porque parece que ahí está la vida eterna. Ese parecer es para las personas que no toman la decisión de escudriñar. Ay, me parece que por aquí, me parece que por aquí, me parece que por aquí. Usted me está escuchando. Dios no es lerdo, ni cují, ni negado, ni envidioso. Si usted busca, usted encuentra. Si usted empieza a leer la Biblia con ansia, con ánimo de aprender, el Señor le enseña. De que le enseña, le enseña. Uno es corto para estudiar, de pronto no tiene tantas herramientas, etcétera. Pero yo me aterro cuando hay momentos que le llegan a uno las cosas así, por revelación. Y eso es para todos. Solo que los que buscan encuentran, los que no buscan, quédese en la hamaca. Y bueno, después le dice, bájese a la hamaca, se baja. ¿Y ahora dónde me acuesto? En la cama, se acuesta en la cama. Y ahora, ¿dónde? En el sofá, en el sofá. Quiero decir, se dirige para donde los demás quieren y no con el concepto de Dios que tiene para usted. ¿Estamos? Ese es el árbol de la vida. Amén. Y cuando usted entre al negocio, diga, este es el árbol natural. Cuando abra usted allá la almacén aquel,
Diga, este es el árbol natural. Dios me lo dio. ¿Sí o no? Dios me lo dio. Pero dígale al árbol natural, tú tienes tu lugar en mi vida. Tú no eres mi Dios, ni eres todo para mí. Tú tienes tu lugar. Porque hay otro árbol mayor que tú, que manda sobre ti. ¿Y es el árbol? Pues bien, veamos entonces un poquito acerca del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya les dije, representa la autonomía humana. Es que yo soy así. Eso no lo creo. A mí ninguno me manda. En la iglesia no me voy a someter a nada. Esa se llama autonomía. Automotor. Tiene su propio carburante. Tiene su propia fuerza. Yo no. Por eso es que yo no me adapto en ninguna iglesia, porque yo soy rebelde, autonomía, independiente. ¿Sabe que los cristianos somos dependientes? Si lo fue Cristo aquí en la tierra, ¿cuánto más nosotros, renacuajitos? ¿Sí o no? Si lo fue Cristo aquí en la tierra, otra vez lo repito, fue dependiente siempre del Padre. ¿Ustedes lo han leído en la Biblia? ¿Cuánto más tú y yo vamos a ser independientes? No estamos diseñados para ser independientes. Ahí estuvo el problema. Cuando se cayó el diseño del hombre, el hombre dañoso diseño, porque dijo, yo no voy a hacer lo que Dios dijo que hiciera. Amado amigo, usted me está escuchando. Su diseño como cristiano es no ser independiente. Usted tiene que ajustarse a la ley de Dios. Tenemos que ajustarnos a los principios de Dios. Si le gusta bien y si no le gusta también, pero tenemos que ajustarnos a los principios de Dios. El independiente anda siempre en guerra, pero siempre la pierde. Bien, el árbol de la ciencia del bien y del mal representa la autonomía humana, o sea, el gobernarse a sí mismo y asumir una postura independiente frente a Dios en todas las áreas de la vida. ¿Está conmigo? Por eso todos vivíamos, cuando no conocíamos a Cristo, vivíamos alimentándonos del árbol del bien y del mal. Y yo les dije, y ese árbol, el jefe de ese árbol es Satanás. El jefe del árbol del bien, de la vida es Dios. Y el jefe del alimento, del árbol que da alimento en el bien y el mal, es Satanás. ¿Estamos? Ahora, todos nosotros y ustedes conocemos cuál fue el resultado, cómo fue la reacción de ese ser que tenía la imagen de Dios. Por lo tanto, la capacidad de obedecer o no el propósito de su creador. Entonces el hombre optó por la independencia, o sea, su autonomía significa gobernarse según la razón. Por eso Jesús en Juan capítulo 15, leámoslo, versículo 4, y ustedes me van a decir cuál es la palabra que sobresale ahí. Juan capítulo 15, versículo 4, 5, el 4, dice, permaneced en mí, ¿cómo? Y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, diga conmigo, sí mismo. Ahora mire, el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis
¿En quién? En mí, en Cristo. Sigue. Y dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí, diga conmigo, permanece. Y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Otro, el 6. Y el que en mí no permanece, será como echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y qué, y los echan. ¿Dónde los echan? El 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces ¿qué? ¿Usted lo está viendo? No somos independientes. No podemos ser independientes. No vamos a ningún lado cuando somos independientes. Cuando no somos dependientes de Dios, somos vanos. No resultamos en nada, amados míos. No hay nada para el que no depende de Dios. Con el árbol natural, debo depender de Dios. Con el árbol de la vida, claro, el mundo espiritual, debo depender de Dios. Y para apartarme del árbol del bien y del mal, tengo que tomar decisión de estar bien alimentado del árbol de la vida y no darle oportunidad al árbol, al fruto del árbol del bien y del mal. ¿Está conmigo? El propósito de Dios y el diseño con el cual creó al ser humano, que siempre se alimentara del árbol de la vida, tiene que ver con lo que hemos estado hablando, incluyendo, tiene que ver todo lo que trata de Dios, incluyendo lo eterno, la eternidad, incluyendo nuestra inmortalidad, nuestra vida eterna, no la muerte eterna, que Dios tiene que ver, esto tiene que ver con la eternidad apartados de Dios. La muerte eterna tiene que ver con la eternidad apartados de Dios. Esa es la enseñanza que Jesús quiere darnos con la casa sobre la roca y la casa en la arena. Amén. Mire que esto va amarradito así. Cada vez que el Señor habló, siempre llevaba ese mensaje de permanecer en Él. La casa sobre la roca no se cayó, aun cuando vino el problema, los días angustiosos, el ímpetu, la lluvia, los problemas, los afanes de la vida, etcétera. Pero el que esté bien agarrado, soportado, cuyos cimientos sea Cristo, usted no va a caer. Usted no va a caer por atropellos humanos. Usted no va a caer por atropellos demoníacos. Usted no caerá por atropellos económicos. Usted no caerá por ninguna clase de atropello de este mundo, siempre y cuando nuestra roca en nuestra vida, que sostiene nuestra vida, sea nuestro amado Señor Jesucristo. Y déjeme decirle, alimentados siempre del árbol de la vida. Todo lo que tiene que ver con Dios está en este librito que usted carga y que mucha gente la tiene en la casa y no le saca el jugo como se le saca a la naranja. Cuando caminamos con Dios, Él camina con nosotros.